Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión les prepararemos un rico arroz blanco. Los ingredientes van a ser 2 tazas de arroz, 1 taza de zanahoria picada, media taza de chícharo, un tomate, un cuadrito de consomé, un diente de ajo, cebolla, sal al gusto, un limón, aceite y aproximadamente 1 litro de agua. Primeramente ponemos aproximadamente 1 litro de agua a calentar. Ya que esté caliente nuestra agua, le vamos a apagar y vamos a vaciar nuestro arroz para que se remoje unos instantes y sea más fácil su cocción. Esto nos va a ayudar para que a la hora de dorar nuestro arroz y cocinarlo se nos cosa mucho más rápido. Ya que pasaron unos minutos que remojamos nuestro arroz, lo escurrimos bien y vamos preparando nuestra cazuela para poder dorar nuestro arroz. A nuestra cazuela le vamos a poner un poco de aceite. Recuerda que si no tienes una cazuela puedes hacerlo en la cacerola de tu preferencia, pero cuidando que no se pegue. Le vamos a poner un trozo de cebolla. Esperamos a que se caliente un poco nuestro aceite y así tronamos nuestra cebolla para que nuestro aceite agarre el saborcito de la cebolla y nos ayude con nuestro arroz. Ya que sazonamos un poco nuestro aceite, retiramos la cebolla y vamos a vaciar nuestro arroz. Movemos suavemente, pero de una manera constante para que tome el tono o el dorado que se requiere para hacer el arroz blanco. Cuando ya estuvimos moviendo nuestro arroz y vemos cómo se empieza a cambiar su tono, se empieza a ver más transparente, porque recuerda que para el arroz rojo el tono debe de ser doradito. Entonces aquí para nuestro arroz blanco el tono debe de ser transparente. Entonces ya cuando lo tenemos en ese tono, vamos a apagar nuestra cazuela y vamos a proceder a moler las cosas con lo que vamos a sazonar. Para sazonar nuestro arroz, lo que vamos a hacer es moler un tomatito, un trozo de cebolla, un diente de ajo y aquí mismo le vamos a poner el consomé de pollo y le ponemos agua, aproximadamente media taza de agua. Esto va a ser solo para sazonar nuestro arroz. Ya que molimos los ingredientes, se los vamos a colar en este arroz. Esto es lo que le va a dar el sabor. Lo colamos bien. Lo mezclamos un poquito. Y vamos a poner el arroz, la sal en el arroz. Mezclamos bien, pero suavemente para no batirlo. Se integren bien los ingredientes. Ponemos nuestro chícharo y nuestra zanahoria. Mezclamos.
Recuerda, como siempre te digo, que todo consiste en el tiempo que le des de cocción a los alimentos, sobre todo para sazonarlos. Mientras más se sazona, más sabor agarran los alimentos. Ya que vimos que se secó un poco nuestra agua con la que molimos los ingredientes, vamos a ponerle el agua para que se cosa nuestro arroz. Como te dije, es aproximadamente 1 litro de agua. También es cuestión de que tú le vayas revisando si le hace falta y aún no se han cocido tus ingredientes, pero muy poco se le va añadiendo porque si no el arroz se nos bate. Aquí vamos a taparlo y esperamos a que empiece a cocerse nuestros ingredientes. Pasados unos minutos le vamos a exprimir un limón a nuestro arroz. Esto es con la finalidad de que no se ponga amarillo, conservar su color blanco. Y movemos, realizamos nuestro arroz, movemos suavemente para que no se nos pegue y esperamos a que se consuma nuestra agua. Volvemos a tapar. Si no cuentas con una tapa de barro, no importa, puedes improvisar con cualquier tapa que tengas. Aquí, como podemos observar, ya se secó nuestro arroz. Es mínima la cantidad de agua que tiene, entonces le apagamos y lo dejamos que se siga cociendo con el vaporcito.